lo diría, vamos a abrir conversaciones, ¿verdad? Y vamos a abrir esta en particular de manera probablemente con una invitación más bien reflexiva, si ustedes quieren ponerlo de esa manera. Está con nosotros el rector de la UDP, Carlos Peña. ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien. Carlos, usted escribía ayer una columna a propósito de lo que pasó con James Hamilton, ¿verdad? De la formación de este Partido de la Dignidad, de su decisión de retirarse porque se encontró con algunas prácticas, viejas prácticas de la política que no le gustaron y desde una cierta superioridad moral en el fondo, ¿verdad? Él se instala a juzgarla en esa línea. Y la conclusión a la que usted llegaba era del daño que le podemos terminar haciendo a la democracia si es que normalizamos finalmente este tipo de hechos en general. Pero probablemente lo que tenga inquieta a la gente no es solo un caso como este, que puede incluso parecer anecdótico o hasta medio farandulero para algunos, ¿verdad? Digo, por el personaje, por los dichos, por las frases, etcétera, sino que probablemente estamos en presencia de un montón de cosas que están pasando, algunas más evidentes que otras, que pueden estar poniendo también en riesgo la democracia, no por defender esta democracia que tenemos hoy día y que claramente, según muestran las encuestas, a la gente no le gusta, aunque defiende la democracia como sistema, no le gusta la forma en que la estamos haciendo, sino que justamente la democracia como el mejor sistema posible. ¿Estamos poniendo en riesgo eso? Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Desde luego, la democracia, que es la democracia representativa en las sociedades modernas, requiere algo que solemos olvidar, y es que requiere la previa constitución del Estado. Sin Estado, es decir, sin un conjunto de órganos que monopolicen la fuerza y establezcan orden en las relaciones sociales y hagan la conducta humana relativamente predecible, excluyendo la violencia de las relaciones interindividuales, sin eso no hay democracia posible. Y este es, creo yo, el primer problema que el país está experimentando. Estamos en presencia de una, me parece a mí, fuerte crisis de orden público, en que el Estado no logra cumplir su principal misión, que es, como digo, expulsar la violencia de las relaciones sociales, monopolizándola, en cambio, los órganos estatales. Estamos en presencia de un fenómeno en virtud del cual hoy día prácticamente cualquier conducta pasa a ser lícita. Déjeme dar algunos ejemplos. Cualquier persona que transita por Santiago advierte fácilmente un cierto envilecimiento del espacio público en Santiago, lleno de campamentos, ocupados con cierta displicencia, el desorden en Plaza Baquedano y en otros sitios de Santiago se ha vuelto rutina, es totalmente predecible, y el Estado es incapaz de poner orden en eso. Entonces, ahora, el primer requisito de la democracia, sí, querría yo insistir, es ese: contar con un Estado que haga predecible las relaciones sociales, y ese es el problema fundamental, creo yo, que estamos hoy día experimentando en Chile. ¿Esa incapacidad a qué la atribuye usted en particular? Porque, claro, uno puede pensar que Carabineros tiene una crisis, pero ¿hay algo más allá de temas, de cosas puntuales como la crisis de Carabineros o la falta de determinación política de algunos? Bueno, es probable que haya un conjunto de factores que hemos venido observando hace ya bastante tiempo. El fenómeno de las barras bravas, una cierta anomia generacional en la que yo he insistido muchísimo, es muy fuerte en Chile. Desde luego la crisis de Carabineros, que no es menor, que está dada no solo por el conjunto de desfalcos y otros delitos que se han cometido en el alto mando de Carabineros, sino que además una cierta idea, digámoslo así, de que los cuerpos armados son corporaciones puestas al margen del Estado, ensimismadas, no sometidas al control civil. Es una práctica que en el caso de Carabineros de Chile y también de las Fuerzas Armadas en general se ha venido arrastrando hace muchísimo tiempo. Todos estos factores, sumados a un presidente, claro, que tiene un temor pánico, un temor realmente ya casi religioso, no sé cómo decirlo, a ser acusado de violador de los derechos humanos, o a arrastrar un cierto desaire por parte de la ciudadanía, han hecho que hayamos llegado a una situación como la que hoy día estamos. Pero el tema de la anomia generacional, que se ha venido manifestando en Chile desde muy temprano, y cuyos síntomas más graves fueron el Instituto Nacional, lo hemos olvidado, asistimos todos impertérritos durante semanas a que muchachos con overoles blancos... que fue como la sala de ensayo de todo lo que pasó. Exactamente, molotov todos los días, impidieran las clases, el instituto prácticamente tuvo que cerrarlo, las barras bravas,
la ocupación ilegal de los espacios públicos. Bueno, todo esto lo hemos estado viendo durante mucho tiempo y nunca nadie reaccionó, ¿no? Ahora, ¿estamos a tiempo de reaccionar? Yo decía en la mañana que durante la última semana se han agregado un montón de hechos que bien podrían remecernos un poquito, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? Esto ya es límite, esto es límite. La muerte del barrista, la funa a la jueza, lo que pasó en los 3 partidos de fútbol, Coquimbo, la Universidad de Chile, la Católica, más la muerte en el Monumental, que ya la consigno como la muerte de alguien, que es el hecho fundamental. La paliza que le dieron unos carabineros a un joven, a un cabro de 18 años en Puente Alto y los dieron de baja. Se han ido acumulando un montón de cosas que parecieran acercarnos a un punto de inflexión que ya, ok, pero ¿vamos a sacar algo de eso? ¿Estamos a tiempo? ¿Tenemos alguna capacidad de reacción? Bueno, yo querría subrayar, ese fue el sentido de la columna de ayer con la que comenzamos esta conversación, que detrás de todo esto, Connie, hay un fenómeno que yo llamaría intelectual, ¿no? Un cierto simplismo en las élites, en los líderes de opinión, etcétera, a la hora de juzgar la situación presente. Porque se la juzga desde un punto de vista exclusivamente moral. Se dice, no, lo que pasa es que Chile es un terreno abonado por la injusticia y los chilenos se dividen entre aquellos que abusan y aquellos que son abusados, entre las víctimas y los victimarios, ¿no? Una gran manada, digámoslo así, de corderos sanos y mansos y un conjunto de lobos que a la menor provocación abusan de ellos. Esta visión de la sociedad chilena a la que se han sumado prácticamente todos, periodistas, rectores universitarios, canales de televisión, bueno, quien fuere. A mí me parece que nos está dañando profundamente. Todos los problemas sociales comienzan por ser problemas intelectuales. Una mala comprensión de la realidad lleva, evidentemente, a conductas desquiciadas. Desde luego que nos ha de sorprender, ¿verdad?, que en una sociedad como la chilena tengamos estos niveles de violencia, este nivel de desorden, si es que aceptamos que somos algunos victimarios y que la mayoría son víctimas. En un mundo así, en un mundo donde una pequeña élite, como suele presentársela, vil, corrupta, digamos, abusa de la gran mayoría de los chilenos, en un mundo así, bueno, ¿de qué nos extrañamos que nos comportemos de esta manera, ¿no? Esta forma de comprender el problema social, creo yo, está dañando profundamente la esfera pública chilena. ¿Influía por qué? O sea, ¿cómo puede uno hacer un diagnóstico de cuáles son las razones de esa falta de comprensión, de esa falta de entendimiento y de esa cuestión en blanco y negro finalmente, ¿verdad? De los buenos versus los malos, los abusadores versus los abusados. ¿Qué es lo que hay en la raíz de eso? ¿Qué es lo que está en la raíz de eso? Bueno, hay varios factores, ¿no? Pero uno, desde luego, un cierto deterioro del espacio público chileno, ¿no? Hace muchísimos años ya que el debate público en Chile se ha ido empobreciendo, se ha ido envileciendo, no hay muchos argumentos, se ha ido transformando en una variante de un espectáculo más o menos barato y sencillo, digamos. Esta es la verdad, ¿no? Por una parte. Ese es un primer factor, creo yo, nada menor, ¿no? Las élites intelectuales, las personas más ilustradas en Chile se han restado del debate. O a la hora de participar de él se desproveen de esa calidad y participan como un sujeto más, simplificando el mensaje, haciendo argumentos ad hominem, insultándose veladamente en los intercambios verbales, etc. Todo esto acaba siempre envileciendo las relaciones sociales. Este es un primer factor, creo yo, totalmente decisivo, ¿no? Por otra parte, los partidos políticos han ido perdiendo presencia, seguramente como consecuencia de una cierta endogamia que se ha producido en los partidos, pero también de la aparición de partidos muy nuevos, poco profesionalizados, imbuidos de un ánimo adolescente que salta a la vista, todo lo cual ha impedido que los partidos políticos se instituyan como mediadores entre las demandas ciudadanas o los intereses ciudadanos por una parte y las políticas públicas estatales por la otra, ¿no? Tenemos un sistema de partidos extremadamente fraccionado hoy día, con liderazgos de muy diversa índole. Y un sistema de representación que probablemente se quedó añejo. Por supuesto, pero siempre la representación tiene que ver con la calidad de los representantes al final, ¿no? Pero no olvidemos, hemos asistido a esta aparición de nuevos partidos, de nuevos liderazgos, inicialmente con el ánimo encendido, llenos de entusiasmo. Gente joven que se incorporaba a la política, pero que resultaron muchos de ellos ser personas que todavía no salen de una cierta reflexión adolescente. Y que operan desde la superioridad moral. Total. En la misma lógica eso es propio de las nuevas víctimas y los generaciones, victimarios. ¿verdad? Las nuevas generaciones, los recién llegados a este mundo siempre piensan
que los más viejos fueron torpes, traidores, estúpidos, que no estuvieron a la altura de los desafíos que la historia planteaba. ¿Y cuál es la sorpresa de eso si ese es una constante en la irrupción de las nuevas generaciones? Bueno, la sorpresa es que en general las nuevas generaciones cuando irrumpen en un mundo que es capaz de socializarla. ¿Y no estará también en la reacción de las generaciones más viejas en el fondo que ahora se asustan o se rinden de una forma en que a lo mejor no ocurría antes? Estamos llenos de viejos con cierto patetismo que se esmeran cuando intervienen en la esfera pública, cuando escriben columnas o dan opiniones, se esmeran no en decir lo que piensan, sino en no herir la susceptibilidad de su en grupo. Decir lo que el otro quiere que le digan. Es una cosa patética. En mandar señales. Exactamente. Cualquier análisis de la situación actual comienza reconociendo que hay una profunda injusticia, que los jóvenes son idealistas. Que los viejos somos malos. Claro, pero que así todo hay violencia. Esto es absurdo, digamos, ¿no? Estos intelectuales, algunos de ellos viejos, otros profesores universitarios, que de pronto hablan como pisando huevos, como temiendo herir, espantar, irritar. Carlos, yo te planteaba si estábamos ante un punto de inflexión o no. Y claro, uno puede verlo, pero eventualmente pasarlo también. Porque yo creo que la gran aprensión que hay, algunos lo ven como un susto y otros lo ven como una oportunidad, pero que esto termine desbaratando el proceso constituyente. Y que si no somos capaces de devolverle al Estado su lógica de garante del orden público, tengamos puesto en jaque el inicio del proceso con la realización del plebiscito. ¿Tú ves que está en riesgo el proceso constituyente? No, yo creo que no. En general lo que sabemos en la literatura y en las experiencias comparadas es que los procesos de debate constitucional siempre están presos de una paradoja, inevitablemente. Nunca es más necesario el diálogo racional que cuando discutimos una constitución. Pero al mismo tiempo nunca es más difícil llevar adelante ese diálogo racional, porque son procesos de mucha convulsión, a veces de violencia latente o de amenaza. Entonces, esta característica, como digo, hasta cierto punto paradójica que envuelve al debate constitucional, inevitablemente se va a producir en Chile, ¿no? La necesidad, como digo, de un diálogo racional, de una deliberación abierta, sin coacción y al mismo tiempo una esfera pública encendida, con amenazas de violencia, con contradicciones sociales fuertes, etcétera. Con amenazas de violencia, otra cosa es con violencia. Bueno, sí. ¿Cuánta legitimidad se le puede restar a un proceso si es que no somos capaces de controlar la violencia de la forma correcta? Bueno, no estamos en una violencia, digámoslo así, equivalente a una guerra civil ni nada que se le parezca. Estamos en presencia de una cuestión menor, de un tema de orden público. Sí, es sorprendente que no seamos capaces menor, acotada, protagonizada por pocos, pero que asusta. Sabemos, ¿verdad?, con horario. Sí, hemos transformado el desorden en una especie de burocracia cotidiana. Sabemos. Buena definición. Sabemos a qué hora hay desórdenes en la Plaza Italia. Sabemos quiénes practican esos desórdenes. Sabemos lo que va a ocurrir en los partidos de fútbol. Sabemos que en general, en qué sectores de Santiago las turbas van a atacar a las comisarías. Y el Estado es incapaz de poner frente a eso. Estamos en presencia realmente de un fracaso muy sorprendente del Estado. Tú la otra vez sugeriste, no recuerdo si fue en una columna o en alguna conversación, que lo que pasó con la PSU fue un fracaso del Estado. Un fracaso del Estado porque no solamente el CRUCH y el DEMRE eran los obligados, ¿verdad?, a proveer del ambiente, del espacio, de los facsímiles, de todo lo que había que proveer, sino que también era un tema de orden público, era un tema político, etcétera, etcétera. Ya más o menos concluido ese proceso, digo más o menos porque viene la tercera pata mañana, ¿verdad? Mañana, sí. Y hay una amenaza de la ACES de nuevo, de boicotear esa tercera toma que no sé si va a terminar en una cuarta, en una quinta, en una sexta y puede de ahí al infinito y el ridículo. Pero ya más o menos concluido ese proceso con el debate respecto de lo que tiene que venirse para el acceso a las universidades de nuevo, ¿qué conclusiones saca? Bueno, el resultado no fue tan malo. Yo creo que lo que dijo el rector Vivaldi tiene algo de razón, ¿eh? O sea, un país que no fue capaz de organizar importantes encuentros internacionales, que suspendió certámenes deportivos, etcétera, y que en medio de este clima enardecido igualmente fue capaz de, con dificultades y todo, impartir una prueba muy compleja desde el punto de vista logístico. A mí me parece estimable. Es decir, lo que pasó con la prueba de selección universitaria es muy grave, pero no es lo más grave que ha ocurrido en Chile en el último tiempo. Ha habido cosas peores, digamos, ¿no? Esta es la primera cuestión. Lo segundo que diría yo es que se ha dañado el proceso de selección universitaria, efectivamente, ¿no? Para un conjunto de estudiantes, todos aquellos que no pudieron dar la prueba de historia,
evidentemente las bases de la competencia por los cupos más valiosos de las universidades se alteraron definitivamente, ¿no? Y ese es un coste y un daño que está allí, y a mí me parece que el Estado en algún momento va a tener que responder. ¿Cómo puede responder? Yo no quiero dar idea a los abogados que andan cazando litigios, digamos, pero acá no cabe ninguna duda que hay un tema de responsabilidad estatal, ¿no? Si una persona camina por la calle, Connie, y por dejación de la municipalidad, una tapa de alcantarillado no está en su lugar y sufre graves lesiones, no tengas tú ninguna duda que se va a hacer responsable a la administración por eso. Pues bien, acá la expectativa legítima de participar de un proceso imparcial para hacerse de los cupos más apetecidos del sistema universitario fue traicionada, no por culpa del DEMRE, no por culpa de las universidades, fue traicionada por la incapacidad del Estado de mantener el orden público. ¿No? Y eso, evidentemente, en mi opinión, es una fuente de responsabilidad civil del Estado. Que puede terminar puede terminar en demandas civiles, claro, sin ninguna duda. Claro. Ahora, el mismo Vivaldi lo decía ayer, ¿verdad? A nosotros nunca nos ha gustado la PSU. Desde el DEMRE se ha dicho y se ha ratificado que el proceso de cambio de la PSU viene de mucho antes. En algún momento me acuerdo de entrevistado a Leonor Vara sobre el nuevo proceso de la PSU. Pero se ha abierto también un debate que va más allá de eso que ya estaba definido, ¿verdad? Que era el término del CRUCH como administrador del sistema de selección y un tema que pasa ya definitivamente a manos de la Subsecretaría de Educación Superior. Sino que ya estamos hablando de reinventar el sistema de acceso, de pedir de parte de las universidades mayores grados de flexibilidad, mayor independencia y autonomía en la gestión de esa selección. ¿De qué manera crees que debiera configurarse ese debate? Porque hay una oportunidad efectivamente de que las cosas se hagan de otra manera. Sí, a ver, lo que yo diría es lo siguiente. En un sistema universitario, como era el que existía en Chile hace 30 años atrás, Connie, donde la cantidad de vacantes universitarias era muy pequeña, comparada con la cantidad de personas que egresan de la enseñanza media y que las apetecen y que desean hacerse de una de ellas, un sistema de selección universitario tiene que ser estandarizado, totalmente imparcial, ciego a la identidad de los postulantes, centrado en competencias y cuyos puntajes valgan para la postulación a cualquier institución, ¿no? Esa es una virtud. El sistema de selección universitario chileno, tanto la prueba de aptitud académica como la prueba de selección universitaria, tienen esa virtud, ser sistema de selección, de asignación de cupos escasos inicialmente, en base, como digo, a reglas imparciales, ciegas a la identidad, etcétera, ¿no? Centrada en la competencia y en el logro de los estudiantes. Yo creo que ese es un activo muy importante del sistema de selección universitaria y hemos de mantener esos principios. Si esos principios se mantienen con una sola prueba estandarizada para hacer escalas ordinales, ¿verdad? O sea, ordenando del primero al último, claro, digamos, una especie de fila. O si, en cambio, se usará una multiplicidad de instrumentos, algunos de los cuales las universidades podrían escoger, me parece a mí una cuestión secundaria, a condición que se salvaguarden los principios que antes yo enunciaba. Lo que yo creo va a ocurrir en el futuro predecible es que la selección a las universidades se va a efectuar con una batería mayor de instrumentos, entre los cuales las universidades debieran poder escoger y ponderar esos instrumentos. En función de su propio sello. Exactamente, pero debiera haber una cantidad finita, acotada, previamente definida y compartida por todo el sistema de instrumentos, entre los cuales cada institución pudiera escoger cuáles emplear y cuáles en cambio no, o cómo ponderar aquellos que escogiera. ¿Qué ventajas tiene eso en el contexto de la discusión o del juicio que se le hace a la PSU hoy día? Que la PSU es discriminatoria, que es desigual, y la larga lista de cosas que le escuchamos, no solamente a lo secundario, sino que también a muchos expertos que hace rato vienen alegando sobre el tema. Bueno, sabemos eso, ¿verdad? Porque no es la prueba la discriminatoria. Todas las pruebas de selección son discriminatorias en el sentido que discriminan o diferencian los que alcanzan mayores niveles de logro, los que alcanzan menos niveles de logro, ¿verdad? O sea, todo el sistema educacional, desde el parvulario, digamos, a la enseñanza media, pasando desde luego a la universidad, es un sistema discriminatorio en ese sentido, en el sentido que la educación es selectiva, ¿no? Mide a las personas por su nivel de logro o de aprendizaje, ¿no? Ahora, dicho eso, lo que ocurre en Chile es que el sistema escolar, Connie, es un sistema que, a pesar de todas las reformas y de toda la gigantesca retórica a la que asistimos en los últimos años, sigue siendo un sistema diseñado al compás de la estructura social, ¿no? Un sistema que remeda
replica, como en un espejo fiel, la estructura de clases en Chile. Y entonces, lo que ocurre, ¿verdad?, es que entre todos quienes dan la prueba de selección universitaria, y en esto los estudiantes tienen razón, ¿no?, quienes dan esa prueba, digo, van provistos de una formación curricular, de un capital cultural muy disímil, unos respecto de los otros, cada uno portando una larguísima herencia que viene de la cuna y que la sociedad no ha sido capaz de corregir. Entonces, cuando la PSU mide los niveles de logro, lo que hace es reproducir esas diferencias sociales de las que los estudiantes son portadores. Y esto hace claramente que los resultados en la prueba de selección universitaria no reflejen diferencias de inteligencia, evidentemente, reflejan diferencias de clase. Podríamos ahorrarnos la prueba de selección universitaria. O sea, ¿Y de dónde viene usted? Pase. Chile es un país tan desigual que bastaría preguntar el domicilio de las personas para asignarle un cupo. Digamos. Claro, subsanar eso es un proceso mucho más largo. ¿Verdad? Mucho más largo. Entonces, podría aminorar este fenómeno que acabo recién de describir, el empleo de una batería más amplia y más plural de instrumentos. Y más repetida en el tiempo, porque hoy día nos sometemos todos a un sistema de locura que es una vez al año. No solo un certamen, ¿verdad?, sino que varias oportunidades para poder rendirla, desde luego. Pero debiéramos ser capaces de tener sistemas universitarios donde algunas universidades al menos contabilicen o consideren a la hora de asignar cupos universitarios, por ejemplo, el compromiso comunitario del estudiante. ¿Cuánto se involucra en actividades sociales del sector donde vive? ¿Cuál es su posición relativa en su colegio, que es el ranking que hoy día se considera, aunque no de manera muy relevante todavía? ¿Qué rendimiento tuvo el estudiante en aquellos ramos o materias relacionadas con la carrera a la que postula? Uno podría tener realmente un sistema más amplio, ¿verdad?, de evaluación a la hora de asignar los cupos universitarios. ¿Y en qué momento vamos a hablar de la duración de las carreras que ya no tiene sentido que sigan existiendo, de que vinculado con la duración de las carreras están las exigencias que hace la administración pública para pagarte según la escala única de sueldo tantos semestres? Todo eso hay que corregirlo y cambiarlo, desde ¿Pero luego. en qué momento? Si nunca hablamos de eso. Bueno, no hablamos de eso porque hemos estado presos de una retórica, en la seguimos estando atrapados. Ni hablar de los trabajos del futuro, digamos. Genérica, abstracta, que no considera los problemas, por decirlo así, de diseño institucional, ¿no? Hemos pasado, recordémoslo, hemos pasado casi una década, Connie. Así es. Hablando de gratuidad, por ejemplo. Primero el lucro. El lucro era la gran sombra que se cernía, digámoslo así, sobre todas las relaciones sociales en Chile, envileciéndolo, estropeándolo todo. Después fue, ¿verdad?, el tema de la gratuidad como el remedio a ese otro fenómeno. Pero en el medio hemos mantenido la misma estructura escolar, la misma estructura curricular en las universidades, y los problemas siguen exactamente allí. No digo que lo otro no haya valido la pena, por supuesto que ha valido la pena, pero tiene que ir complementado con este otro quehacer, que también es un quehacer intelectual, de identificar con claridad qué problemas nos aquejan y cómo resolverlos. Los problemas sociales no se resuelven con generalidades, pero nos estamos acostumbrando a que los líderes de opinión, los intelectuales, hoy día den puras opiniones genéricas. La injusticia, la falta de dignidad, etcétera, cuando nunca una sociedad ha resuelto sus problemas con esa retórica. Esa retórica sirve para encender los ánimos, desde luego, y en ciertos momentos en la democracia es muy importante. Pero en algún punto hay que pasar, ¿verdad?, a aquella fase donde hay que mirar la tosca realidad, identificar los problemas, las causas que los generan e intentar remediarlo. Y eso no lo hemos hecho en Chile. ¿Se ha imaginado Carlos Peña más bien la pregunta es cómo visualiza Carlos Peña en marzo? ¿Se viene marzo? ¿Le teme a marzo? ¿Le da lo mismo marzo? ¿Cree que no va a pasar nada en marzo? No, yo temores de ese tipo no tengo, digamos, pero... Más bien lo que yo creo que va a ocurrir es que Chile va a estar preso, todos vamos a estar presos de una profecía autocumplida. Hemos reiterado tanto, Connie, que marzo viene encendido, complicado, violento, masivo, que va a terminar, creo yo, siendo masivo, complicado y ojalá no violento. Pero yo creo que va a haber altos niveles de movilización, efectivamente. Y temo que buena parte de esos niveles de movilización se vayan a encapsular poco a poco en las universidades. Va a ser el mes, probablemente vamos a ver un año de tomas como no hemos visto mucho. Claro, porque las universidades, o de protestas universitarias, porque las universidades son lugares donde se concentran, por una parte, las nuevas generaciones, las más ilustradas, las más dispendiosas en espíritu crítico, ¿verdad?, como son los estudiantes universitarios por una parte, y los académicos por la otra, que son también personas
con ánimo y espíritu más bien crítico, con un desasosiego permanente respecto a la realidad, que forma parte, claro, de su quehacer intelectual. Ambos factores, creo, van a contribuir a que las universidades sean lugares particularmente... ¿Se ha conversado este tema dentro del Crucho, no? Sí, yo creo que hay una cierta conciencia de que esto va a ocurrir, aunque tampoco resulta demasiado claro de qué manera hacerle frente. Yo sé lo que hay que hacer, digamos, pero no sé. No, yo creo que las universidades tienen que tener claridad que las instituciones, las universidades entre ellas, esto yo lo repetí en la universidad ante los estudiantes y ante los profesores, las instituciones tienen que ser capaces de reivindicar para sí y mantener, sin renunciar, un momento de incondicionalidad que está dado por un puñado de reglas básicas. La principal de las cuales es que la coacción es una manera de relacionarse que no tiene cabida en la universidad. Y quien ejecute coacción para impedir las clases, para ocupar físicamente espacios universitarios va a ser, y tiene que ser sancionado, creo yo. Si la universidad renuncia a ese puñado básico de reglas, habrá desaparecido como institución. Pasa en la universidad lo mismo que pasa en el Estado. ¿Pero usted cree que los rectores... Yo entiendo que en el caso de la UDP usted ha echado gente o ha expulsado gente por... Bueno, yo no, los tribunales que se han formado. Los organismos del caso, pero probablemente nos encontramos con universidades o con otras que no se atreven a hacer eso. Bueno, quienes conciben a la universidad... O sea, ¿mandamos la señal pareja o la cuestión que sirve? Quienes creen que la universidad debe replicar todo lo que ocurre en el entorno, es decir, que el espacio público, pase lo que pase en él, legítimamente puede ocurrir también dentro de la universidad, me parece que está brutalmente equivocado. Así como no hay democracia, Connie, sin un orden social predecible que el Estado logre garantizar, no hay trabajo intelectual sin un puñado de reglas que todos los partícipes se comprometan a respetar. Esto yo lo creo firmemente, ¿no? Las instituciones tienen que ser capaces de imponer un momento de incondicionalidad. Si no, desaparecen simplemente. Ya, con ese desafío entonces, nos vamos y nos vemos en marzo. Bueno, sí, veámonos en marzo, por supuesto. Carlos Peña, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, igualmente.